Muy buenas a todos, somos Marta y... Alberto. Alberto, ¿no? Espera, otra vez. Muy buenas a todos, somos Alberto Marta, y os vamos a contaros cómo nos hemos convertido en en balineses. balineses. Soleil, soleil, que la vie est belle, que la vie est belle. Oh. ¿Qué te pareció la primera villa que tuvimos en Canggu? La verdad es que la villa me encantó. Esa parte de piscinita, la parte tan balinesa, al aire libre, la cocinita, la zona de estar, las habitaciones dentro y esa magia para poder aislar, ¿no? Que estábamos en Canggu, que es una zona donde hay mucho movimiento y ajetreo y como entrabas en la villita tan llena de vegetación, la piscina y todo esto y notabas como que te aislabas, Mm, ¿verdad? mm. Eh, lo único que, claro, pues estás en una zona muy urbanizada, entonces, y esta era bonita porque había mucha vegetación que te daba la sensación de estar en un sitio más natural, estabas muy aisladito. A mí me molaba, o sea, Canggu tiene su rollo. Para mí Canggu tiene su rollo por todas las tiendas que hay. O sea, más que tiendas, te diría los restaurantes que molan, ¿no? Que hemos ido a restaurantes muy guapos para comer y eso mola mucho. Ese lifestyle que hay de comida sana, de gimnasios guapos, pero el lugar es un caótico de la hostia. A mí la villa me molaba, lo que me molaba sobre todo en la parte exterior, que es con lo que hablamos siempre, ¿no? Cocina exterior, selvita, esa estaba muy guapa. Y esa era muy cómoda también, ¿eh? Era muy cómoda y nos salvó un poco la vida porque tuvimos el jet lag tan fuerte los primeros días al llegar a Bali Casi nos morimos. que casi no salgo y contar con ese sitio tan tranquilo estuvo guay. Y también pues todas esas ofertas de grandes sitios de gimnasio, yoga, Que no pudimos aprovechar nada, que no ¿verdad? pudimos aprovechar porque estábamos con todo el coro con el jet lag. Nos tiramos muertos como 3 días. Yo Yo recuerdo creo ir que al más, ¿eh? gimnasio, sí, no podíamos. Yo creo que más. De ahí, esa villita estaba muy chula por eso. Terreno exterior, muy selvático, pero caótico el lugar, Canggu. De ahí nos fuimos a Balian, ¿no? Fuimos a Balian y este era un sitio más especial. Me Mm, acuerdo que el caminito que hicimos en moto guau, se hizo muy largo, muy largo. bonito también. Ahí Y empezamos a ver la belleza del lugar, del exterior de las casas balinesas, ¿te los acuerdas? barrios balineses, Mm. como son, con sus templitos fuera, ¿no? Que no sabíamos muy bien qué era. Y luego comprendimos que es que cada casa pone en la zona exterior, en la entrada, el templo familiar. Entonces, claro, y justamente pillamos la festividad donde todas las casas se llenan de estas típicas cañas Mm. decoradas que ponen en la puerta para conectar con lo divino y lo Ujú. terrenal. Fue muy Y guapo. fue muy bonito. Valian, fuimos a ahí es donde estuvimos con Yeye, que tiene el centro de retiros, que también vale para Booking y todo eso. Y ahí yo ya noté que me imaginaba que lo iba a ver en más casas por ahí, pero ahí noté ese gusto por el detalle, ese gusto por el cuidado. Ese sitio fue maravilloso, ¿eh? Llama es un lugar muy especial. Mm. Y, y ahí fue donde tuvimos como, para mí fue un poco como una revelación Ajá, ¿por qué? de podemos hacer esto, ¿no? Estamos a Ah, tiempo también, sí, sí. de poder hacer esto. Y luego, gracias a la generosidad y al cariño de las personas que conocimos aquí, ¿no? A Yeye, a Ajá, Salva, ajá, pues fueron Tony, ¿no? María, sí. no sé, fueron unos días preciosos, ¿no? Como de, Ajá. de bienvenida a Bali, que me encantaron. A mí me pasó igual como tú dices, ¿no? Que yo en mi mente estaba pensando en que, bueno, ¿dónde estábamos pensando? En irnos a Lombok para construir el Lombok por todo el hype que había con Lombok, etcétera, no sé qué, Lombok, Lombok, Lombok. Yo mismo, nosotros mismos, nuestra cuenta se llamaba Almaguasi Lombok Sí. y luego lo cambiamos, imagínate. Y hay un vídeo por ahí de esto, de Lombok. Bueno, a mí lo que me flipó también es pensar en la posibilidad, como tú dices, de que Bali también había una oportunidad. Porque yo en mi cabeza era como que Bali está petado, ya está todo y ya no puedes construir, ¿no? Es como, oh, qué pena. Y es para nada. O sea, creo que los lugares especiales donde se vive la cultura del pueblo, el verdadero Bali de hace 20 años, está fuera de Canggu, fuera de Uluwatu, fuera de todos esos sitios que son más, ¿cómo lo llamaríamos? Comerciales. Comerciales total. Sí, más de cara a la galería.
donde no se vive nada la espiritualidad, donde no se vive nada la esencia balinesa. Y Balian una pasada. A mí lo que me gustaba de Balian, por ejemplo, era tener las 10 casitas así hacia abajo, con el césped central, las casitas con los arcos, los detalles de las duchas, los detalles del suelo. El suelo me enamoró. El suelo ese así como, que era como un cemento pulido, como gris blanco, me flipaba. Y luego la esencia de que tenía un lugar a donde mirar, el río, y andando a la playa. Eso, dije, eso tiene 10 puntos, colega. Sí, también la belleza del detalle que pudimos ver en esos pequeños detallitos, ¿no? De cuando algo está hecho con gusto y se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle, ¿no? Sí. Y esto parece como obvio, Ujú. pero es algo que vimos al principio del viaje y no, casi que no se ha vuelto a Sí, repetir es hasta el final, verdad, hasta este es lugar donde verdad. estamos ahora, que ha sido también una casualidad. Entonces es como, ojo, que parece algo obvio, Sí, pero no es es verdad. tanto, ¿no? Necesita de alguien de personas que realmente sepan para que la persona que llegue sienta que cada detalle ha sido cuidado para cuando ellos llegan, ¿no? Y ahí entra la famosa palabra los estándares, ¿verdad? Sí. Los estándares, ¿qué es? El balinés tiene una belleza en todas sus cosas, una energía muy bonita en todas sus cosas, pero sus estándares son diferentes a los del europeo y al del Exacto. extranjero. Porque, mira, el otro día, por ejemplo, estábamos comiendo en casa de Kutub, y que es nuestro padrino balinés, que nos ha convertido en balineses, y ahí lo notas, que la propia entrada donde para ti sería la entrada de tu casa, donde dejarías la alfombra para que el perro se sentara, ese es el comedor. Y comíamos con las manos. Y es algo normal, no pasa nada, está bien. Pero sus estándares son otros. Entonces, cuando nosotros hemos ido por todas las villas y todos los lugares, hemos visto unos estándares muy que no seas bajos para nosotros. Nosotros como extranjeros necesitamos otros estándares, como por ejemplo, este sofá tiene unos estándares nuestros. El de ellos tiene el estándar de estar en el suelo. Y es que básicamente, si traes aquí a un balinés, no se va a sentar aquí. No es mejor ni peor, se va a sentar en el suelo porque está más cómodo, ¿verdad? Exacto. Y luego pasamos a Valiant, tenía estándares muy altos. Y Sí, luego, y porque aprendimos muchísimo. y aprendimos muchísimo. Y lo que nos queda. Aquí le mandamos un mensaje grandísimo a Yeye y a a toda la banda. Vale, de ahí nos vamos y visitamos un montón de. Bueno, visitamos la casa de Yeye. El otro centro de retiros que está formando. Yo visité casa con Salva, que es constructor, dos tipos de casas distintas. Ahí empecé a aprender un montón de construcción. De qué sí, de qué no, de cuándo, cómo, por qué, precios, todo, todo. Sí, hicimos un pequeño máster. Máster. De ahí. ¿Dónde nos fuimos de ahí? Eh, Valian está arriba de Changu. Nos fuimos a Munduk, De a la ahí. selva. Es verdad. De ahí a Munduk en moto, 3 horas y pico, que casi me quedo sin brazos. ¡Qué aventura! Madre mía, 3 horas, un sol, que acabamos allí en la montaña de Munduk. Que eso, cuenta, cuenta. Ahí en el lugar ese, bueno, el lugar estaba guapo, ¿no? El lugar era muy bonito. También teníamos un alojamiento que se notaba que ya era más viejito, Sí, tenía más tiempo, pero la ubicación era muy bonita porque sí. tenías a las espaldas, por donde entrabas, el camino a las cascadas y tu habitación tenía un balconcito donde veías toda la selva, Mm. ¿no? Y un conjunto selvático brutal. Era muy Y austero, pero sí, vamos a colocar a Bali en el mapa de España, ¿te parece así? Nosotros estábamos como por Portugal, ¿no? No, primero no, no, estábamos en Cádiz, ¿no? no. A ver, Baleán está en el oeste ¿vale? Portugal. y Monduk está en el centro. Para arriba. Munduk estaría. Estaba Dentro está Madrid. por eso estaba Munduk. Monduk. Ahí está Ubud. Ubud está un poquito más hacia abajo, ese sería un poquito más zona centro arriba, ¿no? Y Ubud es como zona centro un poquito más ¿Ah, sí? abajo. Y mira que estamos arriba, pero bueno, está bien. Entonces nosotros pasamos de playa, nos pasamos a selva, montaña selva. Eso Exacto. sí. Sí, sí, sí. Y cambio total, radical de muchas cosas. Hacía hasta frío. Hacía hasta frío. Munduk para mí fue como la parte no tan desarrollada de Bali. No nos dio tiempo a verla mucho, la verdad. Se supone que es donde están todas las frutas, tal, pero no es un lugar en el que yo me quedaría a vivir. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que porque no está adaptado para mi forma de vivir, por los estándares, lo que hablamos. Sí, y quizás había una vida más local y lo poquito que había estaba como muy enfocado para el turista, ¿no? Así de Eso es. tiendecitas, souvenirs. Mm. Y sí que es verdad que el lugar era
tremendamente precioso, ¿no? Con las cascadas, la vegetación. Ahí tuve ¿te acuerdas? Mi primera conexión espiritual muy importante. Eso fue Munduk, ¿no? Ese fue Monduk, ¿Quieres que contarlo? lo cuento en mis redes Ah, sociales. cuéntalo aquí así, resumido, que queda guay. Bueno, pues ahí en una de las cascadas que era impresionante, pues hicimos a mí me gusta parar, sentir los sitios un poquito, cierro los ojos, abro la mente, ¿no? Abro la percepción. Entonces me vino de manera espontánea pues como una visualización o una visión de una figura blanca, balinesa, ¿no? Como haciendo un tipo de danza, ¿no? Una figura masculina. Y nada, me quedé como impresionada, Me no podía acuerdo. decírtelo y tal. Entonces ahí pues nada, luego nos pudimos Nos bañar, bañamos en las aguas, que nos dijiste, bañamos cariño, en yo me las quiero bañar aquí. aguas, Era sí. impresionante ese lugar. A ver si puedo poner unas imágenes. Sí, era muy bonito. Y nada, a mí me conectó mucho esa parte, ¿no? Esa parte de naturaleza tan exuberante, porque si desde que llegué a Bali, pero fue en Monduk donde pude conectar más con esto, era estando en esos momentos de en naturaleza, que fue nuestro primer contacto, sentí que Bali tiene una energía muy fuerte, Mm, es como parecido a lo que sentí en la selva en Ecuador, sí, ¿no? Como una energía que te coge, que te abraza y te sostiene con cariño. Esa es sí. la percepción que yo tengo de la energía balinesa. Y poco después de pasar eso, pues fíjate, ¿no? Tuve también como la sensibilidad de percibir, es que la gente balinesa es así porque la isla propia se lo ha enseñado. Sí. Es la propia energía de la isla. Mm. Es algo es un lugar con mucha vida propia, mucha Además, personalidad. nosotros que hablamos mucho de la energía masculina y femenina, también podría decirse, fíjate, tienes la energía masculina fuerte que dices tú de la exuberancia de la selva que crece por todos los lugares, es algo, pero la parte femenina de la belleza, Mm. ¿no? De que te acoge, que tú dices que te abraza. Sí, es todo muy amable, Mm, no hay animales peligrosos, mm, la gente es muy dulce, mm, ¿no? Muy hospitalaria. Entonces es un lugar y ahí en Monduk fue realmente donde pude conectar con esta esencia, ¿no? De naturaleza de Bali que me enamoró. mm. A mí Bali me enamoró Sí, lo desde sé. el principio, pero ahí Mira que hemos fue. viajado, ¿eh? Y bueno, no te quiero cortar. Y entonces nos bañamos y a partir de Sí, ahí, nada, a partir de ahí pues seguimos viendo otras y nos fuimos a Ubud, ¿te acuerdas? sí. No, lo que te quiero decir es que tú ha habido un momento que me cuentas lo de que habías visto esa imagen, Sí, nos bañamos y tal, y luego, ¿cuándo vuelves a ver esa imagen? sí. Bueno, lo curioso también es que yo nunca había visto esta imagen antes en la realidad, ¿no? Dije, bueno, estabas en Bali, ¿no? El inconsciente, cierras los ojos y cuando cierras los ojos pues ves cosas, ¿no? Te vienen a la mente cosas que has estado viendo en la realidad, ¿no? Que a lo mejor eres consciente o inconsciente de ello, pero yo no había visto esto porque habíamos estado en Chankú, en Balian, no habíamos visto todavía Es mucho verdad. arte balinés y yo no había visto esta figura en la realidad nunca. Y bueno, luego fuimos a Ubud y ahí fue donde la vi por primera vez, que te dije, esto es lo que he Me visto, acuerdo. ¿verdad? Mm. Y Que ya habían pasado días, se volvieron unos días. sí. Y cuando la volvimos a ver es hace poco, Que fue a lo mejor al cabo de un mes, no casi sé. 2 meses. Sí. Y fue ahí en un momento en el que yo estoy aquí, en la zona que estamos ahora, está Chandidasa, y luego está Virgin Beach, y hay una playita al lado de arena negra increíble, espectacular. Estoy paseando un día y de repente me separo un poco, me acuerdo que me separo un poco de ti, que digo, voy a dar una vuelta. Sí. Y me voy ahí, veo unas rocas que me llaman la atención, la cueva me llama la atención, porque lo veía como muy salvaje, veía el mar como estaba chocando en la roca y esa arena negra tan bestia, entonces me acerco allí y me atrapa, porque yo me voy a eso no te lo conté así tal cual, me atrapa, me voy a esa cuevita y como cuando entro en la cuevita, todo esto, la cueva pegada al mar, muy salvaje. Y me impresionó porque luego tenía el acantilado para arriba. Entonces cuando entro en la cuevita digo, ostras, qué chulo, y veo la piedra esa negra, tenía una piedra negra y marmolada. Negra y blanca, ¿Te como acuerdas? en los colores de Bali, ¿no? Mm. Que juegan Y mucho con entonces blanco me y pongo a negro. grabar y digo, hostia, qué guapo es esto, ¿no? Y me giro y veo como una casita. Y entonces yo siempre voy mirando las casitas que están cerca de la playa para ver cómo están construidas, para ver si hay alguien que vive, no sé, me llama la atención. Y entonces me doy cuenta que es un templito, mini templito, pegado a la playa, en una esquina, perdido. Y voy acercándome, acercándome, acercándome. Y hay un momento, cariño, hay un momento que pierdo la percepción de por dónde estoy andando, porque es como si te hubieran cogido con un hilo y te estuvieran tirando. Te estoy grabando
y estoy como donde estoy. No, es algo difícil de explicar. Entonces yo sigo andando y tengo la sensación de grabar, de estar disfrutándolo, pero ¿qué hago aquí? Un poco eso. Empiezo a mirar, empiezo a ver más y más y más y que las figuras del dragón que tenía un lugar, las dos mujeres con el cántaro, me fascina ver esa belleza diferente, ¿no? Esas mujeres me recuerdan un poco a la madre tierra y conforme voy andando, grabo, veo todo y me siento como mareado. Y digo, no sé, igual es el sol o algo, pero como estamos conectados con esta cosa, digo, aquí está pasando algo. Y entonces me siento con el teléfono así, digo, oh, no, digo, no sé, pero a la vez estoy con esa belleza. Termino y me voy y te lo cuento. Y a partir de ahí pasa esto. Y cuando vienes a decírmelo, vamos a verlo los dos juntos. Y ahí fue donde volvimos a ver donde volví a ver la figura blanca. Me lo dijiste tú, dijiste, ¿es ese? Es ese, es el mismo. Entonces hubo casi un punto de unión entre el comienzo del viaje y una confirmación, ¿no? Un hilo conductor que primero vi yo, que luego viste tú, y los dos dijimos las mismas palabras, ¿no? De, ostras, he tenido una conexión espiritual Tal con cual. el lugar. Es verdad, es verdad, es ¿Te verdad. acuerdas? Es verdad que yo te llegué, cariño, he tenido conexión espiritual con el lugar. Sí. Antes de tu Belvix, sí. Y no, esto no nos ha vuelto a pasar, Mm, ni lo hemos dicho a lo largo del camino más veces, ¿no? Fue ahí el comenzar en la selva y sí, casi al terminar en la playa, sí, en sí. el océano. Y ahí es cuando, fíjate que de ahí es como, wow, empezamos a hacer fotos. Ahí nos llevamos unos inciensos y fuimos a pedir ahí unas intenciones, Unas ofrendas. unas ofrendas, le dimos gracias al lugar, que veníamos un poco con el corazón abierto, ¿no? A percibir, a conectar con la tierra. No sé si te acuerdas que yo dije en un momento, dije, yo vengo con la mente en calma y el corazón en paz para... Y te dije, si ves algo en la playa, cógelo, me dio por ahí, ya ves tú. Cógelo porque algo de suciedad. Cógelo porque representa que venimos aquí a limpiar esta tierra de lo sucio. Y al cabo, y esa misma tarde, por la tarde, yo voy andando por la playa porque estábamos ahí en una villita cerca. No, yo estoy contigo y de repente, que tampoco lo hemos contado, que cuando fuimos a, a hacer la ofrenda, apareció una perrita blanca. Wow, que llamamos Wasi. Y esa perrita blanca nos acompañó por todos los lugares. A la ofrenda, cada vez que llegábamos. Y de repente, esa misma tarde, para no hacerlo muy largo, aparece un hombre que yo veo que está corriendo. Aún no habías llegado a la playa. Fue la primera mañanita que estábamos ahí. Tú estabas haciendo algo y yo te dije, te espero en la playa. Mm. Y era nada, acababa de ponerse el sol. Y veo a un hombre corriendo, y le veo con un perro. Entonces yo al hombre le digo, hello, hello. Y lo veo, me es curioso ver un balinés corriendo por la playa. Me acerco a él, tenemos dos palabras, le explico no sé qué cosa, de repente viene a hablar contigo, ¿verdad? Sí, estuviste tú hablando con él y luego vino me presentaste y él dijo algo en inglés Sí. para poder explicártelo mejor a ti. Ah, sí. Entonces así hablando le dije que nosotros estábamos interesados en mirar alguna tierra o algo. Y a partir de ahí me dio el teléfono. Sí. Esos mismos días que estuvimos allí, él insistió en enseñarnos tierras. Y nosotros que da igual, que no queremos, ya habíamos visto, yo había visto muchos, había tenido mucho contacto con mucha gente por teléfono. Y entonces nos enseñó una tierra en un lugar, nos enseñó, y bueno, al final nos dice, bueno, voy a enseñar la última que quiero que veáis. Nos llevó de vuelta por un camino distinto al que nosotros solíamos ir y aparecimos en un lugar lleno de palmeras, precioso, maravilloso, que era como, wow, qué bonito. Y ese lugar te llevaba justo hacia la salida From Beach, donde a la izquierda estaba, ¿qué? Nuestro templito. Nuestro templito. Y a que no sabéis cómo se llamaba ese templito, Pura Lombok. Pura Lombok. Y era como, no, esto no puede estar pasando. O sea, nosotros pensando que era Lombok, pero la vida en verdad nos estaba diciendo que era el templito de Pura Lombok, la zona, ¿no? La zona de Pura Lombok, no Bueno, Lombok, la isla de Lombok. Bueno, fue una locura. Y bueno, ahí no queda solo la locura, sino que además, días después, nos invita a una ceremonia de purificación y acabamos en una ceremonia de purificación siendo balineses. Así es como nos hicimos balineses. Así ha empezado el libro. Al final del vídeo os voy a poner las imágenes de cómo nos hicimos balineses. Continuamos con el viaje. Sí, bueno, después de Monduk nos fuimos hacia Ubud, ¿te acuerdas? Y nos alojamos. La verdad es que el sitio era muy especial, por eso nos alojamos ahí, porque era como un templo familiar, pero muy grande, muy grande. Era como un templo. De hecho,
era mucho más grande que muchos templos que hemos Sí, visto. sí, sí. Y ahí habían diferentes habitaciones, eran como espacios, ¿no? Donde antes viviría una familia bien situada, porque era un súper templo con piscinita y todo. Y la verdad es que Ubud, pues claro, también volvimos a otro centro donde había mucho tráfico, Mucha igual que gente. Canggu, ¿no? Uluwatu. No hemos querido ni ir por las cosas que hemos oído, ¿no? Pero en Ubud vuelve a ser un caos de tráfico, obviamente, porque hay ay, no me sale la palabra, mucho recurso cultural, muchos templos, está también el Monkey Forest, que es muy famoso, y templos, y ahí alrededor de Ubud se hace como un centro neurálgico de espiritualidad vinculada al yoga, ¿no? Mucha gente de yoga, también villitas como de alto standing, ¿no? Así más mirando a los arrozales o a esa parte más interior de Bali. Pero la verdad es que acabamos muy saturados del ruido, ¿verdad? Otra Sí, vez, del tráfico, del ruido. sí. A mí en todas esas zonas, la verdad que, bueno, cuando ya he ido, ya te he dicho que cuando voy, igual que cuando voy a esa clase de lugares, es que no conecto nada, la verdad. O sea, no, porque voy buscando otra cosa y al final acabas, no sé, no me gusta simplemente ese tipo de turismo. Sí, Pero ahí también empezamos a darnos cuenta, ya llevábamos unas cuantas casas recorridas, y empezamos a darnos cuenta de que, no sé si por nuestra forma de viajar, pero luego yo lo he corroborado con más gente que cuando vas a los lugares, lo ves y dices, ostras, qué mínimo de poner un mínimo de cosas para tener comodidad, ¿verdad? Que muchas veces vas y no tienes ni para poner las maletas, o básicamente tienes un hervidor de agua, no tienes unas cosas mínimas básicas ya. para estar cómodo, ¿eh? Eso lo hemos vivido en todos los lugares. Lo hemos vivido mucho. A no- También porque no es lo mismo a lo mejor viajar. si pagas un ticket alto, sí, Claro, pero viajar, como decíamos, no es lo mismo irte de vacaciones 20 días y ir a los mejores sitios que estar 3 meses, claro. que tienes que adecuar un poco la economía, ¿no? Pero cariño, ¿tú no crees también que con 4 duros lo arreglas? 4 detalles, si es que los detalles son Cuatro yo siempre lo detalles. digo, que los detalles son los que marcan la diferencia, Claro. ¿no? Cuatro detallitos, no sé, tan simple como tener una lamparita Sí, con una sí. luz Cálida. tenue para poder leer o tenue para que te dé una buena sensación, o tan básico como para poder tener una tetera eléctrica, Sí. que no hemos estado en cuchitriles, hemos estado en sitios que lo pagas. Pero, por ejemplo, este que estuvimos en la playa última de aquí, de Chandidasa, era un complejo enorme, una villa enorme y cutre como ella sola. Muy cutre, Muy pero cutre. esto era porque se notaba que el propietario era un balinés que lo ha hecho a su manera y las villas eran como parecían a todo lujo, pero el detalle era nulo o a su manera, a su Lo manera. que hablamos de Una luz blanca azulada, oscuro, de lo que no hablamos entraba luz, lo que hablamos de los estándares. los O estándares, sea, para ellos súper lujo. que te ves la nevera y de repente ves un cable de los chinos a- pegado así por encima por fuera y dices, hostia, pero ¿cómo pueden poner esto? O Sí, sea, o una luz tenue blanca que parece que estés en una cocina antigua, sí. que para ellos es de lujo, pero en los estándares son... Sí, o el detalle de las fotos con la villa o el bungalow con cocina, fregadero y llegamos y no hay cocina No hay cocina. para cocinar nada, pero no hay cocina ni platos para poder hacernos una ensalada de fruta o nada, ni un hervidor para poder hacernos una sartén, nada. Y decimos, oye, pero la cocina está aquí en las fotos, está... y que teníamos que alquilar aparte la cocina. Sí, Y ya la alquilamos por 10 euros, nos costó, ya nos sí. pusieron la vitro, la Y sartén, ya. Una sartén que se pegaba a todo. Pero vamos a ir viendo casa por casa rápido y vais a ver los detalles que vimos en unas y en otras. ¿De Ubud? ¿Dónde nos fuimos? De Ubud nos fuimos a Sanur A un Sanur. poquito, Eso ya es, no, eso ya es un pueblo grande, ¿no? sí, que Que digo, es muy turístico. Y ahí nos vamos sí. hacia la derecha del todo, otra vez a la Sí, playa. a la zona este bajamos para estar unos días más en Bali porque nos llegamos a sobresaturar un poco con el tráfico, ¿verdad? Porque habíamos ido a zonas más turísticas, Mm. ¿no? Y dijimos, ostras, el tráfico de Bali, ¿no? Se nos hizo un poco cuesta arriba. Y cuando llegamos a Sanur, también nos decepcionamos un poco porque era como un Benidorm. A mí me Sí, recordaba al Benidorm de Valencia, un turismo de tercera edad o de familias, muchísima gente. Había un paseo al lado de la playa muy bonito, pero era, perdón, era como una romería de una gente. romería, sí.
era agobiante, ¿no? Y ahí fue donde dijimos, vámonos a Lombok, a ver Sí. qué encontramos ahí. La casa de ahí, esa casita era chula. La villita estaba muy apañada. Era muy apañada porque ya empezaba a ser un poquito más grande. Ya tenía como Sí, comedorcito, cocinita. Que cocinita. nosotros cuando hablamos de cocinita, hablamos de que tenga una sartén, una olla Sí, y sí, cubiertos. ya Porque es está. que hay sitios que ni eso, que ya luego pararemos a eso. Pero por ejemplo, ese tipo de villa, a mí por ejemplo, lo que me gustaba de esa villa, bueno, ya te empezaba a tener estilo, pero el típico cosa de villa que ve mucho en Bali es con paredes altas cerradas, encajonadas, ¿verdad? Que hay como cuatro o cinco villas, hay un pasillo Ya, y al final tú estás con un cajón así, que solo ves el sí, cielo y dos palmeras. Eso sí. se lleva mucho aquí, a mí no me gusta nada. Sí, son todos muros anchos para Mm. que no, para tener tu intimidad, pero al final crean espacios pequeños, Sí. la piscina todo pegado, ¿no? A La la piscina pegada puerta. aquí, casi no pasas ni tú, pero tiene piscina. Y dices, Sí, tiene una piscina enorme que nadie va a utilizar nunca. Nosotros, al final, necesitas una piscinita maja para refrescarte, pero que tenga un poco más de aire. Y eso, eso lo veo mucho. Piscinas enormes. La obra que fuimos a visitar sí, el otro día, piscina enorme. Y digo, ¿pero para qué tanto? ¿Que no te vas a poner a nadar? ¿Para hacer así un poquito? No sé. sí. Vale, y esa nos gustó. De ahí, De ahí pues decimos, pues vámonos a Lombok, ¿no? Porque veníamos con esa idea sobre todo de ir a Lombok. De hecho, la tierra prometida. esto era, sí, bueno, eh, esto era como ya mitad de julio, más o menos, y nosotros teníamos todo el mes de agosto reservado Lombok. en Lombok. Pero bueno, las ganas de ir, porque pensábamos que iba a ser el lugar, pues dijimos, pues vamos y estamos más tiempo. Entonces también, desde el momento en que llegamos a Lombok, pues queremos recorrer todos los lugares posibles, Mm. ¿no? Y nos hemos informado previamente de qué lugares. Y claro, cuando llegamos a Lombok, pues una primera impresión fue, ah, pues mira, hay menos tráfico. Ya. Pero a los 10 minutos, Nada, yo recuerdo cuando llegamos en el camino, lo de hay menos tráfico, evidentemente, porque no, lo que hablamos, porque no es Bali, no tiene eso. Y yo tenía la curiosidad, o sea, yo ya en el taxi empecé a ver la exuberancia que era otra. No estaba esa exuberancia balinesa no. de lo verde, de lo... No, habían palmeras. Y eso ya te parece que... Pero no había... Y yo dije, yo mismo me engañaba a mí mismo pensando, bueno, y ahí es cuando me enteré de lo de la línea de Wallace, Sí. que tiene, por una serie de circunstancias naturales, por ahí no tienen las mismas estaciones o la misma eh, vegetación y animales que hay en Bali. Ya ves tú, Exacto. una isla. A partir de Lombok para la derecha, digamos, hasta Australia, ya cambia el tipo de vegetación y de animales que van cambiando, ¿no? Eso es. Entonces se ve más secarral. Y es verdad que habrá temporada de lluvias, pero gran temporada de... O sea, pero aún así no tiene nada que ver con Bali. Eso una. Y luego yo también pensaba que a mí no me iba a influir tanto la religión y me influyó. La Mm. verdad, me influyó, nos influyó bastante. No contra nada, no contra esa religión, sino porque estamos más, yo creo que estamos más apegados con la espiritualidad de esta religión. Yo creo que va por ahí Sí. la cosa. Y a mí me pasó el efecto que me impactó mucho al principio y es que, bueno, esto todos podéis hacer la prueba si queréis. Cuando cierras los ojos, ¿no? Te vienen como imágenes de a lo mejor de lo que has vivido en el día o aquello que ha cobrado importancia, ¿no? O no sé, es como que cierras los ojos y te vienen imágenes a la mente o antes de dormir o lo que sea. Entonces pasé de tener imágenes muy bonitas de Ganesa cuando estaba en Bali, de verdes, de colores, de arte, ¿no? Me venían así imágenes y claro, cuando llegué a Lombok solo podía ver mujeres en velo cuando cerraba los Claro, ojos, ¿no? claro. Porque quieras o no, a mí eso me marca y como mujer, pues no me gusta, No lo no compartes. lo comparto, ¿no? Y de ahí Y fuimos a un lugar, te entiendo, ¿quieres decir algo más? no, No. De ahí fuimos a un lugar, bueno, a X lugar, que era como una especie de... Era de unos españoles que lo habían hecho y era una especie de lugar donde vimos por primera vez, pues que la mano de obra, si no tiene un buen control y si no hay una buena persona detrás sabiendo lo que hace, pues hace cosas que estaba lleno de detalles que el mismo dueño estuvo hablando con nosotros de que no estaba contento con lo que había pasado, que le habían surgido un montón de problemas y que eso es un marronazo de cojones, que te pase. sí, fue como ver en la práctica todo lo que habíamos aprendido en Bali, Sí, ¿no? De todos esos, de
detalles en la construcción Sí, que tienes que conocer antes de meterte en un proyecto de construcción sí. de villas o de proyectos o de lo que quieras en Indonesia. Y De es ahí, que de ahí, por ejemplo, a mí que me gusta mucho fijarme en los espacios, en lo que está bien. Yo, por ejemplo, entraba ahí y la habitación era una habitación con un baño enorme. Los baños aquí suelen ser enormes, pero eso era más enorme de lo normal, que dejabas de tener sentido. Dices, ostras, pero aquí podrías haber hecho otra cosa. No había donde dejar casi las maletas, solo una cosa recta. Era incómodo, era muy incómodo. Las puertas casi no cerraban y era nuevo, nuevo. Yo no, decía, no, pero si es que yo aquí no puedo pasar 2 días, no puedo ni claro, sacar el ordenador para... abiertos un mes y ya Sí, la puerta de cada villa se había hinchado, no cerraba. sí, era un lugar que no era nada cómodo. Los lugares para mí tienen que ser cómodos y bellos. Sí. De ahí nos vamos a Burundica, que Burundica ahí nos sorprendió. Sí, un lugar ya pues que está 10 años abierto, que tienen mejor estructura de construcción, también el que le construye esto era constructor, entonces eso se nota Sí, era en los El Selón detalles. Belanak, en la playa, ¿no? Selon Una Belanak, zona como a 1 hora y media o 1 hora de Kuta. media hora, Media hora, es verdad, tienes sí, razón, de media Kuta. hora. Y ahí nos sorprendió mucho, o sea, el lugar era una casita, así entre medio balinesa y medio europea, y me gustó porque tenía mucho detalle. O sea, el baño era cómodo, menos la bañera. La bañera esa, como que no era Era las muy bañeras no son incómodo. cómodas. Que nadie construya con bañeras, porque eso es súper, nadie lo utiliza y es Y súper si incómodo. pones bañera, pones ducha. Eso es, ducha exterior. Ahí la ducha exterior era muy bonita. Dentro era cómodo, bastante cómodo. Y tenía Sí, muchos detalles. Por ejemplo, cosas que no hemos visto en todos los lugares. Ostras, pues tener agua. Cuando llega el viajero, tener agua. O sea, que tengan el bidón de agua, que la gente no tenga que comprar el agua. Eso es un mínimo. sí. Tenía detallitos de un buen wifi, la parte exterior para sentarte y era cómodo. Era Esto tranquilo también. esto pasa mucho, que las partes exteriores, no sé si te has fijado, pero son sillas súper incómodas, ¿verdad? Y no son sitios que te guste estar. Ese sitio era bastante cómodo, que de hecho estuvimos planteando poder comprarlo con inversores o pasárselo a inversores. Estuvimos negociando varios días con el Sí. dueño. De ahí nos fuimos a... Ahí también nos quedamos, seguimos en Selong Belanak un Vale, ratito, y estuvimos en Maya Ocean, que el baño vale. olía muy mal, ¿te acuerdas? No me acuerdo de Maya Ocean. Sí, tenía muy Ah, buenas sí, sí, vistas, sí. era la playa de, Los que eran como un triángulo, ¿no? sí, la playa, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, Fuimos a otra playa distinta. sí, Y estaba las típicas casas que son así, que parecen muy bonitas. Yo tenía ganas de verlas para ver si era interesante como sí, construcción, pero luego cuando la percibí dije, esto es súper incómodo, no, el olor que hacía. Estándar balinés, que sí, es básico y sencillo, sí, pero pero tampoco era barato, ¿eh? Porque nos no, encontramos con los alojamientos bastante caros en Lombok para la calidad que tenían. pegado a la piscina. Entonces te, Sí, te no tienes tenías pegado, no tienes intimidad. intimidad. Eh, hmm, Bueno, luego sí que estuvimos en un sitio que la villita estaba muy bien, que era Pandan Villas. Recuérdame. Sí, que parecía también que eran solo 4 villitas que ¿Mm? estaban juntas, compartíamos cocina y Ah, ese era estaba muy súper bien. cómoda. Ese estaba muy O sea, bien. era el primer lugar que dijimos, Bueno. qué bien está aquí. Bueno, que Era nos sorprendió porque era como un círculo, sí, pero entrabas y era un círculo y había como una, dos, tres, cuatro y estaban estratégicamente puestas para que unas no se sí, molestaran a sí, otras. sí, y fue un lugar muy tranquilo. Teníamos una cocinita compartida que también era cómodo porque Mucho, no y le además faltaba era nada. bonita, ¿eh? Y Sí. ahí al aire libre Era bonito. y tampoco coincidimos así mucho con las otras personas que estaban en las villas y ahí estuvimos muy bien. Ahí fíjate el detalle del exterior, que tenía una barrita, que yo trabajaba con el Sí, ordenador, un y luego sofacito, un sofacito al lado para sí, leer, que es muy simple, ¿eh? muy La simple, cosa. pero ya estás cómodo. Pero ya estás cómodo. Ese, Estás ese también cómodo. estaba muy bien. El aire acondicionado iba bien, el internet iba bien. El Había baño buen detalle, cómodo, había buen detalle. sí, Ahí también nos empezamos a dar de que las playas de Lombok eran una quimera. O sea, sí, que había una playa que la Selva Melana que era muy chula, que bueno, que también era agobiante entrar, toda la gente que se te tiraba encima para sí, venderte mil cosas. sí. Y la parte final, toda esa playa era muy bonita, pero empezamos a recorrer todas las playas de Lombok y decir, Era la única. sí, y luego decir, pero si son incómodas. Andabas y se te metía el pie hasta arriba de los tobillos, o sea, no puedes andar. Estaban inclinadas y con la arena en los tobillos. Era como entrar y decir, me quiero ir de aquí. Sí. No, no podías. Y luego tampoco, como es un océano, tampoco puedes meterte en el océano tan Claro, fácilmente. claro. Yo tenía la Y sensación a mí la sensación que me dieron las playas de Lombok y en general Lombok fue
un lugar, voy a ser bastante explícito, un lugar por desarrollar todavía, donde el estándar que yo pueda tener como europeo se me queda corto como para vivir o como para ir y estar 2 días e irme. Porque no hay unas buenas cafeterías, unos buenos lugares, a no ser que sea en Kuta. Si no en todo lo demás dices, aquí le falta mucho. Si además le sumas que no compartes todo lo que hay y no compartes la belleza que puedas ver en Bali y todo, entonces es una isla como cualquiera de Indonesia, Java, cualquier otra. No tiene sentido, ni es la Bali Sí. de hace 20 años. A mí me recordaba un poco, pues que ahora, pues ahí que tienes un vídeo que justamente hablas de esto, que podemos dejar el enlace aquí abajo para que lo chequen, ¿no? Porque Bali no Lombok, pero la cosa era que me da igual que me pongas una villa de super lujo delante del océano, si cuando miro hacia atrás o quiero coger la moto para ir a visitar algo, pues hay lo que hay, Ya, que ahí es lo que el hay. entorno que hay, polvo, más seco, las mezquitas con cantos 5 veces al día, bastante fuertes, ¿no? No, no algo así disimulado. Y yo Sí, dije, bueno, pues te vas a un sitio donde no lleguen las mezquitas, llegan a todas partes, sí. porque están como por barrios, ¿no? Entonces, y luego mezquitas que tampoco son con mucho arte, digamos, ¿no? Mm. Son muy humildes. Entonces no hay como mucho que ver, ¿no? Entonces dices, bueno, por mucho que esté en una villa de super lujo en Front Beach, pero la beach es incómoda Sí, y me total. giro, miro atrás y no hay nada, pues me recuerda un poco a los tipos resorts que se llevaban cuando yo tenía 10 años, que te ponían una pulserita, ibas a un Un hotel poco, y no salías de Punta Cana porque era peligroso. un poco. Y te ibas a la otra parte del mundo para meterte en un En una paréntesis, burbuja. en una burbuja con alcohol, comida y poco más, ¿no? Sí, sí. Porque No, yo por eso en el vídeo que grabé digo, es un hype, para mí es un hype. ¿Para quién creo que pueda ser interesante? Para un perfil más nómada surfero, sí, que le guste, bueno, que le gusta que el le sur. guste el surf y no quiera tener mucha gente, puede tener sentido. Pero para mí, para eso me voy a otro país, la verdad. Bali también hay muchas zonas de eso. Sí, y bueno, y en un montón de lugares del mundo. Sí. Y luego también ahí nos dimos cuenta de que decíamos, hostia, y es que nos mirábamos a los ojos sin decirnos llorar, hasta que dijimos, yo aquí no viviría. Sí, sí, nos fuimos a Gili, que pasamos una experiencia muy bonita. Conocimos también a la parejita de Aires en Mundo. Si queréis hacer una luna de miel en Indonesia, os los súper recomendamos. Aires de Mundo, buscarlos en Instagram, maravillosos. Maravillosos. Y la verdad es que pasamos ahí mi cumple, fue bonito, una isla pequeñita, no hay motores, pero 2 días, 2 días. tampoco dan para más, ¿no? Y luego nos fuimos a Tetebatu, a la zona como Monduk, pero de tal, muy básico también, nos tuvimos que cambiar de alojamientos un par de ¿Te veces. acuerdas? Ese fue el peor alojamiento con el tío por la mañana que iba, yo creo que iba puesto de setas. ¿Te acuerdas? Que iba así como medio drogado. Y yo digo, pero esto es verdad, esto que está pasando. Sí, muy raro. Y luego también en Y Tetebatu, déjame en Tetebatu que yo, vale que pensara que era como muy selvático, muy bla bla bla, lo que contaban. Y Tetebatu es como o sea, Tetebatu, que es lo más selvático, es como cualquier zona de Bali. Cual- bosquecito, es eh, un bosque, no es selva, lo que te realmente. quiero decir es Ahí le que dicen selva, pero no es en selva. cualquier en cualquier punto de Bali es más selvático que el propio Tetebatu. Sí, sí, sí. Y cuando llegas a Tetebatu, yo me acuerdo que vamos a la cascada, vale. Yo había visto lo típico, esto suele pasar en todos los lugares, pero había visto lo típico de las cascadas enormes hay vídeos que salgo yo literalmente entrando como en un sitio con un agujero y sale la cascada. Y cuando llegas es todo muy falsuno, hay una tiendecita, un tipo cobrándote un ticket que te ha cobrado otra vez por la moto, te ha cobrado por el ticket, entras por un sitio medio peligroso y acabas haciendo una foto rodeado de 350 turistas. Eso a mí me tiene harto, o sea, no me gusta nada. Para mí una experiencia bonita en la que hemos vivido con nuestro colega. Pues sí, Eso sí que es una una experiencia. experiencia local. Bueno, el caso es que para no Vale, alargarnos más, porque ya hay un podcast en el que hablas de sí, esto, pues decidimos, un día nos miramos y yo me acuerdo que me encontraba mal, estaba triste, estaba me un poco acuerdo. de bajonis y yo decía, bueno, pues será que he cumplido años, no sé, yo digo, me encuentro mal, pero un día hablando, Alberto y yo dijimos, me quiero ir y los dos nos queríamos ir de Y de ahí. hecho yo te dije, cariño, yo ya he preguntado en Booking si me pueden Es verdad. quitar la reserva y irnos, porque yo aquí un mes, Es verdad. Entonces pasamos pues 3 semanas, la última en una villa que nos costó bastante dinero a la semana. 130 pavos al día, 130 pavos al día por una villa que
Estaba sucia. No, no, No no, nos no. metimos ni en el agua porque estaba con olor Olía a a lejía. lejía que Tuve no te que podías decirle meter. que me cambiaran habían como unos No, sofás naranjas llenos de mierda. no, los muebles de bambú, pajita, hiper viejos, que no te Sí, podías sentar sí, en sí. ningún sitio, Muebles que no los cojo ni de la basura. que no los cojamos ni la de la basura. Y claro, ya fue como el colofón de decir, mira, que no, que este sitio no es para nosotros. Sí que es verdad que conocimos en Kuta pues un restaurante que nos encantó el tipo de comida, nos dio muchas Puta me ideas. moló, a mí me moló. Sí, para ir ya pues ya hay restaurantes y tal, pero es lo mismo, ¿no? Que para ir a un sitio y quedarme en un lugar donde voy de la villa A a dos casa. calles, porque Kuta son dos Al calles, restaurante, de gimnasio de casa, restaurante, gimnasio de casa, eh, entonces no. no. Y ahí tengo que decir que, y ya terminamos y nos vamos para Bali. Ahí tengo que decir que luego se sumaba todo el viaje, se sumó el money money, Sí, que fíjate tú que no estoy a favor de darle dinero a los niños, porque creo que los niños, donde no hay hambre real, tienen que aprender a buscarse la vida de otra forma. Entonces, los padres, inconscientemente y por la ignorancia, les enseñan a hacer pulseritas, que esas pulseritas, good morning, que esas pulseritas, ¡ay, mira quién hay! Acércate ahí, acércate. ah, ay, aló, A ver, ahora, espera que wow, what a en este, surprise. ¡Ah, qué sorpresa! How are you? 3, 2, 1. Bueno, hemos tenido un cortecito que ha venido nuestra amiga Vanessa. balinesa a traernos salak buenos. Y estaba por ahí, hello, lo habréis oído. Una maravilla. Nos hemos quedado en que decidimos venirnos de Lombok porque dijimos, bueno, ahí ya tuve yo también entrevistas con otros españoles que habían estado en Lombok y que tenían casas, o sea, habían hecho casa. Uno que había hecho varias villas, otro que tenía también un hotel. Y ahí empecé a dejarles en la duda, no era mi intención, vamos, pero explicarles cuál era mi intención y cómo Lombok no reunía las características. Bueno, es como todo, ¿no? Yo creo también que si hay que los lugares como, y esto es algo que he podido vivir en Bali, ¿no? Y que seguramente lo voy a decir y a más de uno le resuene, hay lugares que te llaman la atención, que conectan con tu corazón, ¿no? Y para el corazón la lógica no existe, Mm, ¿no? Y entonces pues igual que para nosotros nos conectó y nos mantuvo con una mejor energía y hemos sentido que Bali tiene el alma, ¿no? Que muy parecida a la nuestra, por así decir, tiene esa conexión con nuestro corazón. A lo mejor hay personas que tienen esa sí, conexión en sí, Lombok, ¿no? totalmente. O personas que no tienen conexión y bueno, les gusta estar ahí por lo que sea. ¿Qué expectativa tienes del lugar? ¿En qué Eso momento es, estás de tu vida? ¿Qué es lo que te gusta? claro, Pero yo creo que también ahí lo entendí que, por ejemplo, nos lo dijo el chico este surfero, que yo le dije, pero es que esto no tiene espiritualidad ninguna. O sea, Lombok no es un sitio donde, por ejemplo, ahora podemos coger la moto e ir a ver un buen templo, otro templo, o ir a ver la belleza de estas cosas, o como nos pasó el otro día a ver a los balineses. Eso no existe. Pero es que a él le da igual. A él, claro, él quiere surfear. claro, Entonces, claro. yo le dije, es que a mí me encanta ver eso. Y de hecho, yo creo que a la mayoría de gente cuando va a un país distinto le encanta ver la belleza de lo diferente como es esto. Pero eso ya es muy subjetivo. Vale, Sí, pero vamos, como resumen, allí no va a ser algo así. no, no, ahí sentimos que no. De hecho, ya te digo, nos sentimos muy desconectados y era como si todo nuestro cuerpo dijese aquí no. Y cuando Sí, nos dimos cuenta, pues salimos ahí y ya está, ¿no? sí, Y no pasa nada. Entonces, claro, lo que sucede es que decimos, bueno, vamos a volver a Bali sí. y nos cogimos toda la zona este de Bali. Desde Entonces arriba, empezamos desde Amed, desde Andorra hasta Valencia. desde Cataluña. Sí. Entonces nos cogimos toda la puntita de Amed, ahí con la magia de esas playitas, una energía Ahí ya cambió todo el viaje, ¿eh? muy tranquila, sin tráfico, calitas, el mega volcán que tenías ahí, Agung, Qué ¿no? guapo. Con unas vistas, una energía. Y claro, fue llegar a Bali y decir, Esto es cuánto otra la cosa. echaba de Y luego menos. lo que buscamos nosotros, que es ese punto medio. O sea, no buscamos estar en la selva ni buscamos estar en Benidorm. Exacto, Buscamos estar en un lugar apartado, con exacto. tradición, que no haya tráfico, que se esté a gusto, que haya playas bonitas, agua, Sí. todo eso.
pero lo suficientemente cerca para que podamos tener esa pequeña cafetería Comodidad. con esa comodidad, esa serie de cosas, porque las comodidades pues, son importantes también, pero sin tener ese barullo. Y creíamos que no existía y existe, y a partir de Amet empezamos a verlo. Existe. Esta es una zona pues, que hemos ido bajando desde Amek, Seraya, Buk. Vamos a quedarnos en Amet. ¿Te acuerdas la casita? Qué chula era, ¿no? Que tenía 2 habitaciones y en el centro la cocina. Sí, muy Eso, bien. eso ya empezó a gustarnos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego también un precio, volvimos a precios muy asequibles, Sí, a encontrar alojamientos muy chulos con mucho detalle, pero en precios, pues de todo, obviamente. claro. Aquí hay precios de todo. Si quieres más lujo, pero dentro de un precio para Sí. una persona media, ¿no? Como podemos ser nosotros, pues empezamos a encontrar ya cosas de lujito, de detalle, que estaba muy bien Sí. y que Ese lugar me gustó porque ya tenía mucha esencia, tenía cosas muy bonitas. Ahí yo ya empecé a conectar con un montón de vendedores locales por WhatsApp y empecé a ver tierras de todo tipo, maneras, y ahí es cuando llegamos. Luego nos fuimos a Seraya, un poco más abajo, y pasamos. O sea, en Namet sí que ya había cosas europeas y vimos la energía que tiene que ver con el surf y con el. era más snorkel y buceo, ¿te acuerdas? Claro, lo que te quiero Y decir es que la alpinistas. energía con el surf y la del snorkel, Sí, sí, sí. que ese snorkel era con una energía más tranquila de la gente, ¿no? Sí. Y luego en Seraya descubrimos la magia del acantilado. Del Entonces ahí acantilado. dijimos, pues sobre todo fue como es Bali, ¿no? Una vez salimos de Bali nos dimos cuenta que era Bali, donde Sí, queríamos regresar y donde sí, queríamos estar. Fue una sensación muy gratificante volver a conectar con Bali y conectar con zonas locales que no habíamos vivido porque habíamos estado en Canggu, en Ubud, ¿no? En zonas más turísticas, pues aquí hemos encontrado en toda esta zona zonas que pueden ser turísticas, que son turísticas, pero no están masificadas. claro, tienen un porcentaje, vamos, yo creo que un 20 o un 30% de No lo que es lo está, otro. sí, sí, no está nada, nada masificado, por lo tanto te puedes mover por los sitios con la moto muy cómodo, puedes descubrir la magia de la Bali Sí, auténtica, de gente locales, de mercadillos locales, de templos humildes y sencillos, pero con una gran belleza porque están en un lugar natural de repente, ¿no? Como sin hemos, cola. sin Llegas y cola, dices, ostras, ¿esto qué es? nos hemos encontrado pues en un acantilado, en una piedra, ¿no? Lugares guau, lugares con Sí, traction que ellos wow. dicen, ¿no? Y claro, pues una conexión muy, muy bonita, ¿no? Y una zona de Bali que no conocíamos y que hemos dicho, pues podría ser aquí, ¿no? Sí. Es aquí. De hecho, hay una palabra que has dicho ahora que yo creo que nosotros estamos todo el rato buscando en la tierra, que es un wow. El efecto wow. Y ahí nos fuimos de Amet, bajamos a Seraya, y entre Seraya y Candidasa o Manguis, que está abajo, está Seraya, ¿vale? En ese Seraya es curioso porque es como más salvaje que el propio Amet que estaba arriba. Sí, sí, Y sí. cuando hablo de salvaje, yo me refiero salvaje a, no es la palabra salvaje, No, local. es más local, pero sí que es salvaje de la tierra, La tierra sí. pero es más local. Y entonces también tiene mucha magia porque ahí nos hemos disfrutado el Sí, lugar con la moto, que lo hemos sí. disfrutado un montón. Y ahí fue la primera vez que llegamos a Fragipani. Fragipani, para quien no lo sepa, es la flor típica balinesa. Llegamos a Fragipani, que estaba hecho por un local con gusto. Mucho Y gusto. entonces ahí estaba, el sitio estaba hecho como con terrazas hacia abajo, que era una cuarta, quinta o sexta línea de mar, no una primera, Un poco alejado, sí. pero se veía todo el océano. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos estado en sitios más caros, más céntricos, más cerca de la playa, pero ese lugar permitía que estuvieras como wow, mirando el océano y luego el prana que Claro. entraba. Tienes la visión del océano, Mm. el viento, que es muy agradable, esa brisita, ¿no? De característica del océano, pero no tienes el ruido de las olas constantes que aquí son fuertes. Aquí, por ejemplo, estamos en un lugar al lado del océano y nos tenemos que poner los tapones para dormir porque Sí. hace ruido que nos encanta, pero sí que es verdad que para un lugar de centro de retiros como buscamos, La pues energía que hemos buscamos. conectado mucho con ese silencio que se vive en un tipo montañita, Sí. porque ya hay una energía de mucho verde, con una vista oceánica y ese planeta que llega, ¿no? Y en una zona que pueda estar lo suficientemente separadita para ser silenciosa y suficientemente cerca para ver cosas de interés cultural, porque por aquí también es una zona
muy espiritual de Bali. Toda la zona este tiene diferentes raíces y diferentes cosas que en el resto de Bali, y también hay muchos templos y mucha cultura espiritual, ¿no? Sí. Hay templos como el Templo del Agua o el Tingal, ¿no? Hay varios. Y luego lo suficientemente lejos para entrar en buenos precios, pero lo suficientemente cerca para andando vas a la playa. En fin, nosotros en Frangipani vamos andando, en 10 minutos estábamos en la playa, por la carreterita. Sí, ahí cuesta, pero ni tan mal. O coges la motito y te puedas ir a un Sí. acantilado. Y eso me gusta especialmente porque ves cosas muy increíbles. Aquí me he dado cuenta que en lugares que en un momento subes 2 cuestas, tienes unas vistas de locos, es unas Claro. vistas espectaculares y ese silencio. Entonces ahí es donde empezamos a valorar, oye, mola que esté cerquita de la playa, mola que también pueda ser un acantilado. Y mola mucho también, que era algo que buscábamos y que por eso Ahmed se nos iba un poco, está solo a 2 horas del aeropuerto, Eso que es es, la distancia que hay para ir a Ubud, tal cual. ¿no? Para ir a un retiro a Bali, y Ubud está a 2 horas, que es una zona como muy común para ir a hacer retiros de yoga, y toda esta zona donde estamos ahora también está a 2 horas. Tiene buena carretera, hay Sí, como una autopista, una sí, autovía directa desde el aeropuerto hasta aquí, con lo cual tiene buen acceso, mucho más tranquilo, más sí. local, mucha Mm, espiritualidad, y bueno, que estamos aquí totalmente enamorados y con la certeza de que puede ser, y con mm, mucha sabiduría adquirida, mm. con muchas ideas, que esto lo presentaremos en otro podcast a lo mejor, ¿no? De Sí, cuál es nuestro sueño, y qué ideas, ¿no? hemos aprendido sí. para poder crear un negocio de éxito aquí. Ujú. De hecho, de Seraya recogimos varias cosas. ¿Te acuerdas? Las casitas de Seraya, por ejemplo, en la cocina veíamos y decíamos, pero ¿cómo pueden tener los cubiertos aquí sin un cajón siquiera aquí tirados encima de los platos? Y como no puede haber, hay cosas que dices, el estándar europeo se necesita para cobrar un poquito más caro y que la gente esté más a gusto. Y ese detalle se tiene que buscar diferente. De ahí nos bajamos abajo y encontramos, de ahí nos bajamos abajo y es cuando encontramos todo lo que hemos contado antes de la playa de arena Exacto. negra. Empezamos a andar por la playa kilométrica, Que es vemos Bukut. imágenes increíbles como el árbol ese gigante, templos en la playa, nos pasa todo lo que os hemos contado. Hemos conocido a nuestros amigos balineses, Sí, nos han invitado a una ceremonia. nos hemos hecho balineses y a partir de aquí es cuando ya hemos dicho, la zona tiene que ser comprendida de aquí hasta aquí, puede ser acantilado, puede ser from beach si reúne estas condiciones. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es ya no solo el centro wellness, que queremos abrir un gimnasio, queremos abrir un... A mí me Restaurante. gustaría que tuviera un restaurante de comida sana, etcétera, etcétera. Bueno, y las 10 villitas que sean diseminadas y que tengan esas vistas, etcétera, etcétera, y mucho más que como tú dices, explicaremos en el proyecto cuando lleguemos a España. Ya tenemos un Exacto. montón de socios en el grupo de WhatsApp. Si estás viendo esto y te da tiempo, me entra, porque de aquí nada cortamos el grupo. Y presentar no solo ese proyecto, ¿no? Eso será uno de los proyectos, sino los otros que vamos a hacer también es, como vimos nuestro amigo holandés también, con Kutub, que lo que que lo que vamos a hacer es coger pequeños terrenos estratégicamente, lugares estratégicos, con rollo, que estén cerca de, como hablamos, ¿no? Zona cultural, pero a la vez cerca de las cosas, etcétera, etcétera, y crear también y construir pequeñas villas con gusto, con buenos materiales, con gente competente detrás y dedicarme a construir esas villas para quien quiera construirse una vida feliz aquí. Esa es un poco la idea. Pues sí, así que bueno, de momento tenemos Almaguasi, un proyecto de negocio muy bonito por delante, con las villas, con esa opción de negocio mixto, tanto con villas como centro de retiros, que es lo que más importancia tiene aquí en Bali, y, y ya seguiremos informando de cómo Ahora, va sí, nuestro camino. ahora nos vamos para Nusa Penida, luego vamos a volver para ver la isla, queremos ver el entorno, luego nos vamos a volver para acá otra vez una semana, luego vamos a una negociación que tenemos por ahí en media de unas cosas. En fin, aún nos queda un poco de viaje, pero queríamos informaros a toda la tribu de Almaguasi. ¿Algo que más que decir? No, Pues os dejo con las imágenes de cómo nos convertimos en balineses. Eso también, cariño.
¡Pum! Como una cuchara. Con este dedo se ponen los deditos aquí delante y con este dedito se empuja. Se come así, empujando. Ya hemos descubierto cuando los salad o los snake fruit son dulces. Y es que cuando son blancos son dulces y cuando son más amarillos son un poco más astringentes. Enseña cómo... Bueno, ya estamos preparados, Marta y yo, que nos vamos, ¿ves? Todo lo que habéis visto. Y nos vamos ahora a la ceremonia en la playa, que va a ser un espectáculo, que es una ceremonia De purificación. de purificación. Vamos a presentarnos al pueblo, vamos a presentarnos a esta tierra y a esta magia que tiene Bali. Y así es como se hacen las cosas, sobre todo cuidando a la gente que hay de aquí y, no sé, integrándote, que es lo que al final mola de cuando viajas a cualquier otro país. Con respeto y cariño. ¿Perdón? Con respeto y cariño. Con respeto y cariño. De arena negra increíble, kilométrica, una belleza increíble. Estamos aquí con el pueblo y vamos a hacer una ceremonia maravillosa de purificación.
Soleil, soleil, que la vie est belle, mais que la vie est belle.